La Fundación Transformar y Tu Camino Estéreo presentan Yo conocí al padre Hernando Pinilla, Testimonios. Yo conocí al padre Hernando Pinilla en mis primeros años de sacerdocio. Soy el padre Enrique Galvis, Julio Enrique Galvis, santanderiano de nacimiento, pero caleño de crianza. Y aquí nos hemos criado en Cali desde hace más de 60 años con mi familia, pero nunca hemos perdido el ambiente santanderiano ni nuestras raíces con la tierra bonita. Entonces, el ambiente que nos trae hoy es como continuar un poco lo que venía haciendo Federico, que en las últimas intervenciones con ustedes habló tan especialmente de cómo lo conoció él en su ambiente también juvenil, sacerdotal, lleno de expectativas, por allá en sus estudios en Europa y ya cuando llegaron a trabajar acá. Pues bien, la verdad era que independientemente de eso, nosotros conocimos así muy simultáneamente a Federico como a Hernando. ¿Por qué? Porque en nuestros primeros años de sacerdocio, estamos hablando por allá del año 86, que fue cuando llegó Hernando aquí. Desde hace unos años antes, Álvaro González, sobrino de Federico, un compañero también de ordenación, que era Ernesto Sardi, creo que ya no está ejerciendo el sacerdocio, pero es un hombre muy comprometido con la causa y el mundo del pobre. Estábamos buscando en diferentes espacios como un camino, como una espiritualidad del clero diocesano, y no la encontrábamos porque las ofertas que se hacían para el clero diocesano eran unas ofertas muy místicas, tomadas también de un padre francés de la región de Lyon, también de ese sector donde el padre Chevrier fue conocido y donde lo conoció Hernando. Y era en Ars, es decir, se ofrecía la espiritualidad del cura de Ars. Era una espiritualidad bastante pietista, bastante personalista, de santidad, pero desencarnada de la realidad en que se vivía. Por lo tanto, no estábamos contentos con ese espacio. Y habían otras ofertas en el clero religioso de otras comunidades, jesuitas, franciscanos, dominicos, salesianos. Bueno, todos ofrecían un camino de espiritualidad desde sus propias, desde las propias teorías de sus fundadores. Pero nosotros éramos algo muy particular. El clero diocesano pues se concibe como los seguidores de Jesucristo y de los apóstoles, pero no encontrábamos algo así que nos diera como ese contenido. En ese tiempo, el señor arzobispo de Cali, que era Pedro Rubiano Sáenz, quien fue cardenal de Bogotá y sigue vivo, pero ya como emérito, nos dio carta abierta para que investigáramos, para que buscáramos, para que nos diéramos cuenta de esa inquietud que estábamos diciendo sobre la espiritualidad para el clero diocesano, y no la encontrábamos de verdad. Entonces, claro, con fe, a través de Álvaro, nos fuimos a Bogotá, estuvimos investigando y no encontrábamos nada que nos diera como ese espacio. Por esas raíces santanderianas y esas cosas, pues logré tener contacto con Bucaramanga. Y le comentaba a algunos compañeros sacerdotes esta búsqueda que estábamos haciendo sobre algo que le diera más contenido de espiritualidad diocesana desde la vocación de Jesucristo, de los pobres, pero era algo que no conocíamos ni sabíamos cómo iba a ser, casi que nos creíamos inventores o fundadores de esto por nuestra ignorancia. Y entonces me dijeron, oiga, aquí hay alguien que está ofreciendo lo que ustedes están buscando y en Bucaramanga no lo entiende. Y es un padre que acabó de llegar de sus estudios en Roma y que es profesor en ese tiempo era el ICLA, el Instituto del CELAM, y había una diferencia muy grande en las adaptaciones del Concilio Vaticano II
y la iglesia y las concepciones tradicionales de la iglesia. Todavía estábamos en cambios, estaba muy recién anunciado el concilio, por lo tanto ese ayornamiento del cual hablaba Juan 23 y Pablo VI muy especialmente, no era fácil darlo. Hernando vino con esos vientos de renovación a Bucaramanga y no lo entendieron, ni Monseñor Rueda, ni los obispos auxiliares, ni gran parte del clero, ¿no? Era más una simpatía entre amigos. Por lo tanto, Hernando no se sentía con libertad para poder desarrollar lo que él sentía en su corazón, de que él era el sacerdote y un sacerdote diocesano en el tiempo de hoy. Hombre, oh sorpresa, lo que en Bucaramanga no se estaba permitiendo o reconociendo, nosotros aquí en Cali lo estábamos buscando con carta mayor desde el arzobispo para eso. Entonces le planteamos la inquietud y le dijimos, Hernando, nosotros estamos en lo que tú estás también queriendo asumir en tu vida como sacerdote diocesano, una espiritualidad para el clero diocesano a partir de nuestra realidad. Y nos dijo, es que el clero diocesano no es otra cosa que ser discípulos de Jesucristo a partir de la palabra de Dios, el verbo encarnado, y a partir de los pobres que son los por los cuales hemos sido consagrados. No, eso fue como un encuentro de primer amor, indudablemente. No hubo muchas dudas de parte de Hernando para venirse. El arzobispo le permitió rapidito descargarse de él y poder que se fuera de la diócesis, porque de pronto contagiaba a otros curas que ya había podido hacerlo porque siguen allá en ese fermento del Prado y lo hacen muy bien en este momento, discípulos de Hernando. Pero Hernando pudo llegar a Cali por esa inquietud que teníamos estos entonces nuevos sacerdotes para darle un sentido de espiritualidad al clero diocesano. Ya nos imaginábamos que la llegada para que nos pusiera a leer, para que nos hablara de las intuiciones que él tenía como académico del CELAM. Ole, y lo nombran párroco y le dicen, no, pues aquí lo que necesitamos es párrocos, entonces usted venga y asuma una parroquia, y él pidió la más pobre. En ese tiempo en Unión de Vivienda Popular, no, Cristo Maestro. Esa fue su primera parroquia en Cali. Y su manera de mostrarnos lo que estábamos buscando no eran libros, no eran teorías, no era a través de conferencias. Era como lo hacía Jesucristo cuando los apóstoles le dijeron, Maestro, ¿dónde vives? Y él contestó, vengan y verán. Eso fue lo que hizo Hernando. Es decir, vengan y verán, acompáñenme en mi vida sacerdotal, en mi vida de párroco, y de pronto ustedes ven allí lo que están buscando, porque en realidad lo que nosotros buscábamos no era nada concreto, pero era una aspiración de autenticidad como discípulos de Jesucristo, y no teníamos una fuente que nos lo diera. Entonces Hernando es muy particular porque, sin hablar del Prado, él asumió la intuición del padre Echeverrier y fue sacerdote en actitud de discípulo, y su centro de la fe era la palabra de Dios, porque nosotros también sentíamos que la regla del clero diocesano es la Biblia, no la intuición de un fundador. Nuestro fundador es Jesucristo. Entonces, esa situación nos llamó la atención, pero se mezclaron con otras cosas al compartir con Hernando cómo manejaba la parroquia. Rompió los esquemas de una parroquia tradicional, porque él no tenía tarifas, no tenía horario de despacho. La casa cural no era una casa por allá especial donde la gente no podía entrar estilo clausura, privacidad, sino totalmente abierta. Allá había gente permanentemente en todas partes, en diferentes situaciones. Y Hernando estaba muy acompañado de toda la gente que quería darse cuenta que era esto. Y entonces eso chocó muchísimo, porque lo más importante en ese tiempo, ahora ya nos hemos dado cuenta que lo más importante es el seguimiento de Jesucristo, pero las normas pastorales, con lo cual dependían mucho las parroquias, era lo más importante en el trabajo parroquial.
y resulta que para Hernando eso no era lo más importante era la gente, lo más importante era construir comunidad, formar apóstoles pobres para los pobres, y claro, estimulado, además de esto, por su capacidad artística, digámoslo así, porque era un buen cantante, tocaba guitarra, conocía los mensajes de las canciones, porque no eran cualquier canción, no era, de todas maneras, animaba una fiesta con guitarra muy especialmente, pero nos daba mensajes. Las canciones que él prefería eran las canciones mensaje, desde la fe, desde Jesucristo, desde la fidelidad, la iglesia. Y entonces empezó a traer canciones que nos va enseñando con esas características de la época. Yo no sé si ahora poder hablar de eso me lo entenderían algunos, no creo que los jóvenes. Es decir, grabábamos en cassette y el cassette lo hacía, entonces tenía su cajita de cassette y buscaba 2 o 3 no muy buenos cantantes, pero para él no era la calidad del cantante, sino el sentido como vibrábamos con las canciones que él nos daba. Entonces lo importante era la tonalidad, el saber entrar en las canciones, utilizarlas en los momentos oportunos. Bueno, entonces lo primero que empezó fue con un cantoral y empezamos a hacer ese cantoral mimeografiado, es otra palabra que no se usa hoy, ¿no? Los sistemas eran modernos para la época, pero en muchas dificultades y con gente que lo acompañó para ayudarle a hacer estas cosas. Entonces, así, rompiendo esquemas tradicionales, no era una persona muy amiga del vestido clerical, que se usaba muchísimo y se exigía muchísimo. Aquello de que no es el hábito el que hace al monje, sin embargo, otros le respondían, pero es mucho lo que lo ayuda. Sin embargo, esa parte también rompía esquemas tradicionalistas, clericalistas. Entonces, no fue una vinculación de la espiritualidad del clero diocesano teórica, sino práctica. Y eso lo hacía con mucha alegría, con mucha fortaleza, con mucha libertad. Eso era otra característica de Hernando, porque no venía en competencias, no venía, es decir, a imponer sus cosas, ¿no? Era un hombre de silencio, de compañía. Si buscaban para hablar con él, hablaba. Sí tenía una característica muy especial que desde el principio lo asumimos y lo admiramos. No hablaba mal de la gente, de nadie, ni siquiera de sus contradictores. Y cuando alguno de nosotros, de nuestros compañeros, se equivocaba y salíamos con otras cosas y éramos piedra de escándalo, la respuesta de él era: ¿quién sabe a nosotros por qué nos va a dar después? ¿Quién sabe a nosotros? Es decir, siempre nos tenía como esa expectativa, como esa amenaza. ¿Quién sabe por dónde nos va a pasar la situación a nosotros? No era otra cosa diferente a lo que Hernando tenía, pero no desde la crítica, y no era tampoco amigo de estar entrando en esas corrinches y en esas cosas. Eso admiraba mucho y era es decir, muy pocas personas hemos conocido, por lo menos yo, que tenga esa virtud de no hablar mal de la gente. De decir, su silencio era la sabiduría, pero nunca entraba a permitir esas cosas. Entonces, ese romper esquemas desde su comportamiento como persona, desde su vida administrativa en la parroquia, desde su acogida a las comunidades, era tan grande, tan importante, tan diferente. Nosotros estamos acostumbrados a tener un equipo o un grupo de personas que nos ayudan en las parroquias, en la cocina, en el aseo. Hernando no, primero no cocinaba, porque se dejaba invitar de la gente. Y la manera, él decía, la manera de yo coger la escoba y arreglar la casa es hacer ejercicio. Entonces su ejercicio era su, ¿cómo se llama? Su gimnasio casero, la escoba y el trapero, ¿no? Y de esa manera iba hablando con la gente. Entonces, claro, el otro llegaba por hablar con el padre, cogía también una escoba, la acompañaba, y mientras barrían todos, bueno, la casa quedaba arreglada mucho más rápido que en otro momento por ese espacio de jovialidad y de disponibilidad.
Entonces, ese romper esquemas nos llamó mucho la atención y no hacía para que lo siguiéramos. Él nunca se puso como ejemplo. Él simplemente era lo que auténticamente quería y sabía ser y hacer. Entonces así lo conocimos. Y ya cuando nos dimos cuenta de esto, le dijimos, bueno, pero ¿qué te anima, qué te inspira a vos para este tipo de experiencias y de vida espiritual y de seguimiento de Jesucristo? ¿Dónde está tu fuente? Entonces ya vino el Prado, ya vino a hablarnos del padre Chevrier, que fue el fundador del Prado prácticamente en una diócesis francesa, en la diócesis de Lyon, en un ambiente de un barrio muy especial, industrial de la época, que ya era la Guillotière, muy pobre, un barrio marginado, donde hubo muchas inundaciones, donde estaban los operarios de la seda, era lo que había en ese tiempo allá, y él se dedicó a ese espacio y ver cómo el Verbo encarnado estaba en las personas y que su vocación era el servicio a los pobres. Él lo descubrió en una noche de Navidad. Decía él que el Verbo se hizo carne entre nosotros y sin embargo, ¿qué vemos? El mundo sigue dividiéndose, traicionándose. Esas palabras le impactaron mucho, mucho a Hernando, y esto lo repetía con mucha frecuencia, sabiendo de dónde venía. Él no se sentía inventor de nada, pero le decía que eso lo había impactado muchísimo. Entonces, yo creo que él era un enamorado del Prado, no desde la teoría, sino desde la práctica. Y eso fue lo que nos impactó a nosotros. Estos nuevos sacerdotes, como les decía, que estaban buscando un camino de espiritualidad para el clero diocesano. Así que lo hicimos con inmensa alegría y empezamos a reunirnos. Entonces eran frecuentes las reuniones allá en Cristo Maestro, y luego salíamos que por qué no vamos a otras partes, en otras parroquias. Nosotros escogimos las parroquias populares también, de alguna manera, para poder tener un poco de mayor libertad y de acción, porque esas parroquias no eran muy pedidas por los compañeros de la diócesis. Entonces, cuando no se pide algo y para el obispo es un problema quién mandar, pues es una ventaja muy grande que nosotros hayamos escogido los pobres y que sea la manera de nosotros realizarnos con ellos en nuestro ministerio. Así que siempre teníamos las puertas abiertas, primero del obispo y segundo de la posibilidad nosotros de asumir esta vida que estábamos esperando tener. Fuimos unos 6 sacerdotes constantes en eso, unos mayores. Recuerdo que allí entró alguien que quisimos mucho, que ya había tenido experiencia del Prado en España, en Lleida, que era Ramoncito, Ramón Abella, también un histórico para nosotros, y que se encarnó mucho en la ciudad y en los ambientes pobres aquí en Cali, enseñándonos a vivir estos ambientes. Había un germen y un deseo muy grande de que estas experiencias pudieran seguirse desarrollando. Así que nos reuníamos, visitábamos otras parroquias, nos hicimos de verdad un grupo de hermanos muy interesante, donde no habían competencia. Siempre nos quedábamos cortos ante la entrega, ante la disponibilidad y ante la intuición de Hernando. Él siempre en eso sí nos llevó a la delantera, en su ser y vivir, encarnar la espiritualidad diocesana desde ser discípulos y apóstoles de Jesucristo. Allí siempre nos quedábamos cortos, pero era lo que estábamos buscando. Entonces iniciamos un espacio de aprendizaje en la vida práctica muy, muy interesante. Impactó a otros sacerdotes, entonces estuvimos en ese espacio, pero después el Prado Internacional, es decir, esto es una organización mundial, como les decía, también quería organizarse porque no había mucha organización dentro de esto, como una asociación de sacerdotes diocesanos, y ser reconocida en ese espacio. Para nosotros lo más importante es ser del clero diocesano. Nuestra vocación es diocesana, indudablemente, es decir, el servir a un obispo, que el que nos ha consagrado para esta diócesis, o el que ha continuado con esta misión, el servir a la iglesia en una manera de misión universal, pero sin tener una intuición de fundadores o de religiosos, sino de clero diocesano. Eso es algo que se ve muy entre nosotros y que Hernando lo tenía muy claro. Pero quería organizarse, y entonces
Él se ofreció en Colombia para mostrarnos esos nuevos espacios que llegaban de Francia, porque ya les decía Federico que era tan importante el Prado por allá en Medellín, en Bucaramanga, quizá en Bogotá un poco, en la costa se trabajó mucho. Todavía tenemos históricos que entraron con Hernando y con Fede en esta intuición de vincular el Prado a las diócesis. Y yo recuerdo en Barranquilla hay un hombre muy, muy simpático, Mario Luján, que tiene pues toda esta historia de padres mayores y fundadores. Entonces el Prado se conocía mucho hacia ese lado, pero hacia el sur no había nada. Por eso cuando Hernando acogió venir a Cali, pues venía también con ese deseo de sembrar la semilla del discipulado de Jesucristo en el clero diocesano por aquí en el sur, que no se conocía mucho. Así que llegó a Cali también, cuando esto se empezó a conformar y ya queríamos ser un equipo sacerdotal y demás. Llegó un hombre que Hernando conoció mucho en Bucaramanga y fueron compañeros, que lo ofrecía el Prado como un liberado para apoyar las fundaciones de los equipos del Prado. Y es bueno mencionarlo hoy, porque le debemos muchísimo a ese sentido de amistad y de cariño que vivieron Hernando Pinilla y Manuel Medina Guedes. Manolo Medina, un sacerdote de la diócesis de Canarias, España, que pertenece al Prado, sigue todavía ya como emérito en Canarias, en Gran Canaria. Hace poco lo visité, me alegré mucho de poderlo ver con sus dificultades de salud que pueden tener aquellos que pasan ya de los 80 y tantos años, pero siempre con una sencillez y un corte sacerdotal que inclusive en la edad avanzada o como Hernando de la enfermedad nunca dejó de expresarse y de notarse. Así que, siendo muy diferentes, Hernando y Manolo hicieron un gran equipo porque ya se conocían en Bucaramanga cuando Hernando estaba en Los Lagos. Así que esa amistad se volvió a tener para poder organizar estos equipos en el sur de Colombia. Entonces, para nosotros fue una gran manera de responder todos estos acontecimientos a lo que estábamos buscando, porque la parroquia pues necesitaba tener a alguien permanente allí. Su responsable es el párroco, pero cuando Hernando tenía que salir a estar con nosotros, a hacer jornadas de espiritualidad, pues lo acompañaba Manolo y se daban la mano muchísimo en ese espacio. Así que fueron unos grandes compañeros y así vivieron la experiencia. ¿En qué periodo? Porque nosotros los sacerdotes diocesanos servimos a una comunidad durante un tiempo y luego somos removidos para irnos a otro sitio y que otro venga en ese proceso de continuidad a lo que estamos haciendo en nuestras parroquias. Entonces, fue nombrado para una parroquia mucho más pobre, que nadie quería y que nadie buscaba y que todo el mundo rechazaba. Para mí era una antiparroquia. En la parte estructural, en la parte de posibilidades de evangelización, de todo esto, San José Obrero del barrio Poblado 2. Una parroquia que además de su pobreza miserable de precariedad, no tenía unos recursos suficientes para poderse sostener y para poder seguir adelante. Pero había que evangelizar y había que acompañar a toda la gente que vivía allá en Tugurios. Es una cosa impresionante. Esa época de los Tugurios de San José Obrero en Poblado ya no existe en este momento, gracias a otras, entre comillas, progresos. Yo llamo físicos de calles y de casas, pero una pobreza humana sumamente grande. Entonces estuvo allá y era tal la manera como Hernando impactaba en el sacerdocio y en la vida de nosotros y lo que podíamos hacer y lo que estábamos viviendo, que al arzobispo le llamó mucho la atención su manera de ser, porque además Hernando era un gran lector y un lector de todo esto que tuviera que ver
con los pobres, con Jesucristo, con la Eucaristía, con la palabra de Dios. Yo era muy inquieto para estas cosas. Y ya como equipo, pues nos buscábamos las maneras de apoyarnos en ese sentido. Entonces él empezó a publicar aquí en Cali, que llamábamos le pusimos ese nombre por burla, pero salió lo más bonito, Librería Claridad, porque eran libros, fotocopias, y eran experiencias y relecturas y cosas de poner en práctica de documentos de la iglesia que a Hernando le llamaban la atención. Es decir, el sensus fidei, lo que le llamaba la atención a él, decía, esto tiene que servir para los demás, pues publiquémoslo. Si me sirve a mí, le sirve a los otros. Esa era su generosidad. Y sin importar si se vende, si no se vende, si lo pagan, si no lo pagan, lo importante es darlo a conocer. Entonces, así empezó a crear en nosotros un hábito para la lectura y una lectura concreta de estos ambientes nuestros, y empezamos a publicar. Luego la necesidad era de la Biblia. No habían Biblias en Cali, la Biblia era un texto siempre muy costoso, no era asequible a la comunidad y mucho menos a los pobres en ese sentido, y es una herramienta de evangelización fundamental. Entonces nos dimos cuenta que por estas situaciones de apoyos internacionales y de estas cosas, estaban llegando Biblias muy baratas a Quito, a Ecuador. Entonces nos fuimos para Quito, viajamos, conocimos sacerdotes allá que tenían esta misma inquietud, y prácticamente Hernando fue fundador del equipo del Prado en Quito, en el Ecuador, que a pesar de que habían otros simpatizantes del Prado, pero él llevó ya las nuevas formas organizacionales como asociación de sacerdotes del Prado, allá al Ecuador. Y allí conocimos a un gran hombre que también vale la pena nombrarlo, Carolo. Él era un sacerdote también europeo, ya murió, desafortunadamente, pero un hombre de gran intuición. Se identificaron mucho con Hernando por las publicaciones, porque el pueblo pudiera leer, porque la Biblia le llegara a ellos más fácil. Entonces, éramos los primeros contrabandistas de la palabra de Dios. Como la palabra de Dios no tiene fronteras, nos la pasábamos por la frontera entre Ecuador y Colombia con mucha facilidad, gracias a Dios, y trayendo todas las publicaciones que se podían traer de por allá. Fueron viajes muy importantes para poderlo hacer. Tenían esos dos objetivos: traer libros, traer materiales bíblicos, textos bíblicos, y dejar la semilla del Prado en el Ecuador. Eso nos fue uniendo muchísimo a Hernando y a mí, porque a mí me encargaron este trabajo de la catequesis en Cali. Y la catequesis es un elemento muy importante en la vida pradosiana, porque hacer y ser catequistas pobres para los pobres era la intención del padre y la intuición del padre Echeverría, y la preocupación de Hernando Pinilla permanentemente de donde estaba. Así que eso nos hizo muy unidos en este trabajo de evangelización, y me di cuenta todo el método, porque yo también tenía que buscar una manera que se saliera de los esquemas tradicionales, porque ya estaban agotados en la catequesis que se estaba dando tradicionalmente desde la razón, ¿no? Y desde la memoria. En estas catequesis tradicionales donde no se había aplicado el Concilio Vaticano II de ninguna manera. Entonces, verdades muy teóricas, muy desencarnadas. Y el método catequístico de Hernando, él no lo mostraba haciendo la catequesis, dando la catequesis, y no nos lo enseñaba con palabras. Es decir, yo lo quiero resumir porque me parece interesante que nos demos cuenta cuál era el método de catequesis del padre Hernando Pinilla. Iluminar la mente, tocar el corazón y promover a la acción. Eso era, iluminar la mente, tocar el corazón y promover a la acción. Esto no estaba escrito en ningún libro de metodología catequística, de los cuales yo había hecho cursos también en el CELAM, y me tocó estudiar muchísimo sobre catequesis y estas cosas para poder apoyar los ambientes de evangelización de la ciudad, pero en ninguna parte encontraba esto que desde San José Obrero y desde Cristo Maestro, Hernando nos estaba enseñando a hacer y a hacer. Y fue el método que él siempre utilizaba
en las conversaciones. Los que conocieron a Hernando Pinilla siempre sentíamos que primero nos iluminaba en la mente, nos tocaba el corazón y nos invitaba a la acción, porque él mismo era el que la proponía y la promovía. Entonces, esto es apasionante y esto fue lo que hizo que a través de su testimonio de vida, el Prado se fuera dando a conocer en el sur de Colombia. Y así ha sido todo este tiempo, gracias a Dios. Pero pues como estas cosas son tan apasionantes y el tiempo pasa, entonces yo quiero invitarlos a que tengamos dos espacios próximos en esta misma charla, si ustedes nos lo permiten, que es el paso de Cristo Maestro a San José Obrero con la compañía de Manolo Medina. Ahí pasó algo muy importante que, por eso al decir yo conocí al padre Hernando Pinilla, estoy hablando de lo que yo viví con él muy cercano y empecé a vivirlo en Cristo Maestro. Y luego la pasada de él al seminario y la venida de Monseñor Isaías a esta ciudad, su compañero de diócesis, porque eran compañeros de diócesis y compañeros de clero en Bucaramanga, antes de Hernando venirse para acá y él haberse ido para la parte norte de Colombia en apartado. Pero eso lo dejamos para otro momento porque el tiempo nos está impidiendo poderlo hacer. Me encanta saludarlos y que podamos entender aquello de iluminar la mente, tocar el corazón y promover a la acción. Método de catequesis cuando yo conocí a Hernando Pinilla.